de este curso. Bueno, muchísimas gracias por conectarse a esta última clase, una más adicional, ¿verdad? El curso decía 8, pero tenemos una más porque es importante hablar sobre el juicio final en los últimos tiempos y también nuestra certeza absoluta en la obra redentora de Cristo. Excelente, la lección 9, el día del juicio final. ¿Cuándo será? ¿Cómo sucederá? ¿Cuáles serán las señales? ¿Cómo esperamos ese día glorioso los cristianos? Y todo eso vamos a ver en esta clase. No sin antes vamos a postrarnos a los pies de Cristo, pedir que sea Él quien bendiga este estudio a través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo. Y empecemos con esta oración. Señor Dios Padre Celestial, sabemos que la segunda venida de tu Hijo puede pasar en cualquier momento. Pedimos que nos preserves en la verdadera fe hasta el momento de nuestra muerte o tu día de juicio. Ayúdanos a usar el tiempo que nos queda para compartir las buenas nuevas de pleno y gratuito perdón en Cristo, para que otros, en su momento de muerte, oigan tus palabras. Vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, permitiendo el ingreso a algunos estudiantes. 3 objetivos para esta última lección. Tenemos explicar lo que la Biblia enseña sobre el día del juicio final. También analizaremos cómo las Escrituras enseñan la segunda venida de Cristo. Y concluiremos reconociendo que el creyente espera con gozo y esperanza el regreso de nuestro Salvador. Haciendo una pequeña recapitulación del credo apostólico, vamos a enfocarnos en esta parte. ¿Verdad? Y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que será el tema de esta clase. Muy bien. Empezando con esta pregunta, ¿a qué se debe que el cristiano tenga la certeza absoluta de su salvación? ¿A qué se debe? ¿Qué pensaron? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Querido Miguel, adelante. Y por la fe, pastor, tenemos la certeza de nuestra salvación. Un cristiano tiene esa certeza absoluta de su salvación por nuestra fe depositada en el maravilloso Cristo Jesús. Amén, hermano querido. Excelente, Amén. excelente respuesta. ¿Algún otro comentario, querido Sergio? Sí, por los méritos hechos por Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que nos restauró a la comunión con nuestro Padre Celestial. Y además de que somos bienaventurados porque sin haber visto, creímos. Y eso a mí me da la certeza de que un día estaré cara a cara con mi Señor. Gracias, Amén, pastor. hermano. Amén, excelente, excelente. Y eso nos da gozo, ¿verdad? De vivir en este mundo, aunque golpeado por todos los ataques de Satanás, pero hay certeza, hay alegría, hay gozo y eso nos motiva a compartir con otros el Evangelio, la fe y la obra redentora de Cristo, perfecta y total cumplida. Muy bien, con eso creo que estamos bien. Hay algunos textos bíblicos aquí que nos recuerdan el inmensurable poder de Dios. Querido Sergio, ayúdeme por favor, si no es mucha molestia, con Romanos 11:33 para ir recordando las promesas de Dios. Bien, claro que sí, pastor. Dice 33 al 36, ¿es correcto? ¿O 33 nada más? 33 al 36, por favor.
Gracias, pastor. La palabra de Dios dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Gracias, querido hermano. Entonces, este texto maravilloso, ¿verdad? Si un mortal como nosotros lee este texto y no nos queda otra que decir que nuestra mente es, no sé ni cuál palabra decir, ¿verdad? Para limitar. Entonces el apóstol Pablo nos recuerda cuando queremos darle órdenes a Dios, o cuando queremos intervenir en la salvación, o cuando queremos hacer algo para cambiar los planes o los designios de Dios. Al leer esto, realmente el apóstol Pablo nos coloca en el lugar que pertenecemos, ¿verdad? Postrados a los pies de Cristo, dándole honra, gloria y gratitud inmensa que este Dios tan maravilloso se haya fijado en nosotros y haya hecho todo lo posible, ¿verdad? Para Dios y lo imposible humanamente para que un día estemos en el cielo. Si eso no nos alegra el alma, pues, ¿qué nos va a alegrar, verdad? Otro texto también aquí de Lucas 21:20, dice, voy a leer este porque es cortito: cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza porque su redención está cerca. Entonces aquí Lucas está hablando un poquito del juicio final, ¿verdad? Entonces, y vamos a ver que ya estamos viviendo esos tiempos, la persecución feroz, todo lo que se vive, ¿no? Muy bien, excelente. Entonces comenzamos con esa certeza, con ese gozo, con esas palabras que el Señor nos da como motivación espiritual. Ahora vamos con esta pregunta: ¿cuándo será el día del juicio final? ¿Cuándo sucederá? Un poquito de titulares en la lectura de Mateo. Querido Sergio. Bueno, afortunadamente, pastor, nadie sabe. Y eso es una bendición. Gracias, pastor. Excelente, excelente. Vamos a decir esto, que muchos líderes religiosos han quedado sumamente mal cuando han querido ponerle fechas, horas, días a la llegada del Cristo, y han conmocionado el mundo, ¿verdad? Porque han dicho, aquí se va a acabar, a tal hora va a llegar, y que solo los que están elegidos pues llegan ahí, ¿verdad? Pero como bien dijo, claro, concreto, Sergio, el día y la hora nadie lo sabe, ¿verdad? Muy bien, entonces ya estamos en los últimos días, como dice Hebreo. Ayúdeme, Miguel, con estos dos textos bíblicos, por favor. Sí, pastor. Hebreo primero, primera, 1:2. ¿Quién de muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas? En estos días finales nos han hablado por medio del Hijo. ¿Sigo, pastor? Sí, Pedro también, por favor. Primera de Pedro 1:20. Cristo se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Gracias, hermano. Entonces, podemos decir que ya estamos viviendo los últimos días, desde que Cristo vino por primera vez a la tierra. Hemos estado en los últimos días del mundo, ¿verdad? Como dice aquí, Cristo mismo estaba con nosotros, hablando, enseñando, proclamando el Evangelio, explicando de una forma clara y concreta, ¿verdad? Lo que significaba creer en Cristo, en el Mesías prometido, en el cumplimiento perfecto de todas las escrituras. Querida Zuli, adelante. Buenos días con todo, buenos días, profesor. Mi pregunta es, cuando dijo uno que se manifestó con su diálogo y dijo de que nadie sabe la hora
de la venida de Jesucristo, Ujú. pero, y dijo, qué bendición, o sea, ¿a qué se refería él con ese, o sea, qué bendición, qué alegría, o sea, que la humanidad todavía que siga perdiendo o es que qué bendición que no sabemos? O sea, ¿a qué se refería? Me gustaría que se podría ampliar un poco más a ese concepto. Gracias, querida Zuli. Entonces vamos a dejar que nuestro hermano Sergio nos conteste, pero sí, yo entiendo lo que usted está diciendo, pero nuestro hermano Sergio va a explicar el gozo que hay. Gracias, hermano. Sí, bueno, no, es una bendición para nosotros porque nos da la oportunidad de seguir compartiendo su palabra, de seguir buscando a los perdidos, de no ponernos a descansar, sino fervientemente seguir cumpliendo la tarea que el Señor nos encomendó. Es una bendición porque me permite a mí ir mejorando cada día, guardándome, atesorando ese día glorioso que podría ser en cualquier momento. Y es una bendición porque de esa manera, al no saber, ¿sí? No dejo de hacer lo que el Señor me mandó hacer. Compartir Gracias, su querido. palabra, buscar a los perdidos. Gracias, pastor. Gracias, querido hermano. Muy bien. Querida Zuli, entonces lo que pasa cuando el ser humano, cuando nos han mentido que el día del juicio este, viene en tal fecha, va a pasar así y todas esas cosas, ¿qué produce en el cristiano? Produce desesperación, angustia y el esfuerzo humano de decir, ¿estaré yo preparado para que Él venga? ¿Verdad? Entonces, cuando no sabemos el día, el propio Jesús dice que no sabe, ¿verdad? Siendo Dios mismo. Eso nos da las palabras que dijo Sergio, ¿verdad? La esperanza de este tiempo de gracia, de poder compartir con otros el Evangelio, de seguir siendo testimonio, de seguir siendo reflectores en este mundo de pecado, como el Señor Jesús le ha dicho a usted y a mí, que somos sal de la tierra, que somos luz de este mundo, ¿verdad? Querido Miguel, escuchemos y luego vamos con Azuli. Sí, pastor, también dice que llegará como ladrón en la noche. Ujú. ¿Por qué nos dice eso? Esa reflexión nos hace para que estemos preparados, para que estemos atentos, para que miremos las señales y no nos perdamos, ¿no? Gracias, Miguel. Imagínese a un ladrón enviándonos un texto diciendo, vas a estar en la casa esta noche, voy a ir a robar. Sería, querida Zuli, adelante, hermano. Ah, sí, sí, qué bueno que nos hemos ampliado un poquito más con referente a este tema. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros estemos preparados, como él dijo, como ladrón en la noche. Estar Ujú. preparados, no dejarlo para mañana ni de acá de 2 horas. O sea, si cometemos algún error o vemos un defecto en nuestra familia cristiana o en nuestra familia personal de carne y de sangre, pues tenemos que esforzarnos en poder corregirlo y no dejar, como no sé la hora que va a venir nuestro Señor Jesucristo, ah, no, mejor lo dejo para mañana. Ah, no, es que estoy Claro. ocupado, estoy trabajando full, ¿no? O sea, sí o sí, porque cuando sabemos que en una ciudad hay rateros, ladrones, sí o sí ponemos toda la seguridad posible en nuestra casa, ¿verdad? Ujú. Cámaras, reforzamos la puerta y nos damos el tiempo necesario para hacer todas esas cosas y también invertimos, ¿verdad? Claro. Y entonces yo creo que sí o sí debemos también esforzarnos en invertir también en la obra del Señor, así como lo están haciendo muchos siervos sin ninguna recompensa a cambio. Yo sé que el Señor los va a bendecir y también nosotros que estamos aprendiendo debemos esforzarnos en invertir, en aplicar la seguridad y no dejarlo para otro momento, cualquier solución, cualquier problema que tengamos. Gracias, Zuli. Muy bien. Y toda esa preparación eh, lo hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Por ese cambio espiritual que ha hecho en nuestras vidas y como dice la Biblia, Dios mismo pone en nosotros tanto el querer como el hacer, porque créame que nuestra naturaleza pecaminosa, perdona la expresión, es ociosa, descuidada, no piensa en nada, pero es el Espíritu Santo quien nos lleva a los pies de Cristo, quien nos
hace que nos alimentemos diariamente de la palabra de Dios. En términos espirituales podríamos decir que es Dios mismo a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, quien nos prepara, nos capacita, como decía Sully, para esperar con gozo la venida de Cristo. Gracias, hermana, gracias, hermanos. Muy bien. Las Escrituras dicen que habrá señales que nos servirán para recordar constantemente la venida de Cristo. Hay algunos textos bíblicos y algunas señales aquí, tres, ¿verdad? Señales de la naturaleza. ¿Qué va a pasar con la naturaleza? ¿Verdad? Aquí habrá terremotos, habrá inundaciones, tantas otras cosas que ya vemos, ¿verdad? La sociedad, una sociedad egoísta, hipócrita, que siempre piensa en sí mismo, que hará, no sé, todo lo posible para destruirse, para matarse entre seres humanos, el odio, la violencia y todo eso, ¿verdad? En la iglesia mismo, siendo el lugar, el refugio donde las almas angustiadas van a ir, pero tristemente hay falsos maestros que se apartan del Evangelio, de tantas otras cosas, ¿verdad? El surgimiento del anticristo, el enfoque en el ser humano, dejando a un lado las promesas de Dios. Querida Amparo, cuéntenos y luego vamos con César también. No la escuchamos el micrófono. Bueno, mi querido pastor y profesor, tengo una pregunta. Saludos para todos, en primer lugar para todos. Dios me los ¿Mm? bendiga. Resulta que yo, como saben, yo doy enseñanzas en la calle de la palabra de Dios y ayer precisamente había un hombre que se para a dar enseñanzas también. Me decía que en 2033 viene el Señor y Él se cierra, que Él tiene ya la fecha de cuándo llega. ¿Qué respuesta puede uno dar a estas personas? Porque la Biblia me dice que nadie sabe ni el día ni la hora y las señales de que habrá terremotos, guerras, todo lo que viene mostrando las señales del fin. Entonces, ¿qué respuesta puedo darle a este señor? La misma respuesta que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando le preguntaron lo mismo, ¿verdad? Mateo capítulo 24, ahí nos dice de una forma clarita, ¿verdad? Nadie sabe la hora ni el día, ni el Hijo de Dios. No, él se enoja y Jesucristo. me dice que él sí lo sabe y a todo el, y pues daña lo que uno está haciendo porque él se enoja y dice que él sabe cuándo es y cómo y Claro. todo. Entonces, por eso es un falso profeta, es un falso maestro que está enseñando, él está queriendo usurpar el nombre, la honra y la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que la gente se enfoque en él, ¿verdad? Diciendo, este tiene la fecha, este tiene la hora, hasta este tiempo vamos a escucharle a él. ¿Y qué dice la Biblia? Nadie sabe la fecha ni Él la se enoja, hora. él se enoja con las personas que porque que no sabemos absolutamente nadie, que nada, que no nos enseñan, que son esos pastores que no enseñan eso. Entonces, pues ya lo tiene a uno como preocupado con eso porque uno está tratando con otras personas y pues la está dañando Us- también. sí, usted sigue enseñando lo que la Biblia enseña y si se enoja es porque no está enseñando la Ah, palabra de Dios correctamente. amén. Muchas gracias, Gracias, pastor. hermano. Querido César, vamos con su comentario, hermano. Sí, pastor, buen día. Yo quería agregar a lo que se está comentando, es que la palabra de Dios también dice que en los últimos días eh, habrá guerras y rumores de Ujú, guerra. Y cuando la Biblia habla de las guerras, leyendo la profecía de Jeremías, de Isaías, siempre están relacionadas con el pueblo de Israel. Habla también del rey del norte, el rey del sur. Y lo que me hace pensar es lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, en esta guerra que se está dando entre Israel y Irán. ujú. Y muy probablemente sean esos rumores de guerra que se habla ahora entre Estados Unidos que apoya a Israel y otros países que apoyan a Irán. Entonces, ¿tiene alguna relación o similitud con lo que decía nuestro Señor Jesucristo? Además, también decía de que otra señal será de que
este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Ujú. Y ahora con esto del internet, todos tienen una computadora, tienen un celular, y ya sea por YouTube o por las redes sociales, o simplemente haciendo una llamada, se puede también predicar el evangelio de nuestro Señor. Entonces parece ser que esas dos señales también forman parte de lo que se señalaba como señales del fin del mundo. Ese es mi comentario. Gracias, querido César. Concretamente, bien dicho lo que usted acaba de expresar. Sí, los rumores de guerra, todo comienza, las guerras y todo tiene un principio que es el pecado, ¿verdad? Hay odio, hay pugna de poderes, hay tantas cosas que provocan esas guerras, ¿verdad? Y sí, y lo que dijo César, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Todo el mundo, hasta los rincones más remotos, sabrán quién es Dios. No habrá excusa. No dirán, a mí nadie me dijo, no estaba en mi propio idioma, no pude entender, así es que, Señor, aquí estoy frente a ti y déjame entrar al cielo porque yo soy inocente, yo soy ignorante de lo que de las escrituras y el Señor dirá, no, todo el mundo, toda lengua sabrá quién es Dios y ahí llegará el juicio final. Gracias, querido César. Gonzalo, el micrófono, hermano, para que lo escuchemos. Ah, este, Pastor, yo voy a darle una pequeña respuesta a la hermana eh, sobre ese falso profeta. En el libro de Gálatas, en primera de Gálatas dice, en el versículo 7 y 8 nos habla no, hay- que no haya otro, sino que hay algunos que os perturban, quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaron otro evangelio diferente del que hemos anunciado, que sea anatema. Y, Ah, y, excelente. y hay otra cosa, pastor, la verdad, este, cuando un creyente se aparte de la palabra, se aleje del evangelio, se aleje y llega el momento en que tiene un accidente y queda grave y no puede arrepentirse de nuevo de aquello. Yo creo que ya no hay más oportunidades, ¿verdad? ¿Usted me puede explicar eso? Gracias, querido hermano. Mientras tenga aliento de vida, ¿verdad? Y el Señor conceda el privilegio de que un instrumento de Dios hable de Cristo como su Salvador, de la obra redentora de Cristo y esté en ese último suspiro, entienda eso, pues hay esperanza. Pero ya cuando dejó de existir, ya se acaba todo. Excelente, gracias hermano por el pasaje bíblico. Ese es muy, muy lindo, muy concreto, muy claro. Y el propio apóstol Pablo, ¿verdad? Dice eso. Si nosotros predicamos otro evangelio que no sea el que Cristo nos ha revelado, que seamos malditos. Anatema, ¿verdad? El juicio público en el último día aún nos espera y Dios ha determinado cuándo vendrá. Cuándo vendrá. Entonces no sabemos. Primera de Tesalonicenses, el apóstol Pablo igual nos describe de una forma maravillosa, ¿verdad? Y dice, en cuanto a los tiempos y ocasiones, no hace falta, hermanos míos, que yo les escriba. Ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? No se preocupen de cuándo vendrá. Más bien, ocúpense de meditar en la palabra de Dios, de dar frutos vivos de que son hijos e hijas de Dios, ¿verdad? Entonces es lo que el Señor Jesús está diciendo. Vivan el momento con la mirada fija en Jesucristo, quien es el que les mantiene firmes en la fe. Jesús les dijo a los discípulos directamente, pero el día ni la hora nadie lo sabe, ni siquiera el Hijo, ¿verdad? Que les dijo a sus discípulos. Dios desea que estemos preparados. Ese es el deseo, esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen.
¿Nos mantenemos preparados por medio de la fe? ¿Cómo? ¿Cómo es que nos mantenemos preparados? ¿Qué significa estar preparados? Un cristiano. Miguel, Sí, pastor, para un cristiano estar preparado es aferrarse a las escrituras, orar, sacar el pecado de su vida y caminar la vida que caminó Cristo. Mientras estemos así, creo que somos salvos. ujú. Gracias, hermano. Dios nos mantiene firmes en esa fe y nos da los elementos necesarios para que esa fe sea alimentada, ¿verdad? Es la palabra de Dios, el Espíritu Santo que nos lleva a los pies de Cristo, la comunión con Dios, que podemos orar directamente al Padre. Querido Miguel, Ángel, perdón, Ángel, adelante. Bueno, es una parábola de las 10 vírgenes. eh, las vírgenes, 5 prudentes y 5 que no llenaron las lámparas de aceite. Pues nosotros tenemos que mantener la lámpara llena de aceite con la palabra, haciendo los mandamientos que nos dejó el Señor, que están todos en la palabra. Esa es mi opinión. Gracias, querido Ángel. Lo que usted dice es excelente. Entonces, ser cristianos prácticos más que teóricos, ¿verdad? Querida Amparo, y luego vamos con Zuli también. Lo pagué antes. Lo apagó ahorita, estaba abierto, pero ahorita lo apagó. Ahora La sí. palabra de Dios dice: sed santos como yo soy santo, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces debemos de apartarnos cada día, limpiarnos cada día de toda contaminación que nos asedia, porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nos debemos de preparar cada día a través de su palabra. Gracias, Amparo. Excelente. Acuérdese que esa santidad es la que Cristo le ha dado. Y como dijimos anteriormente, es Dios mismo quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer, una vida nueva, una vida espiritual que aborrece, que detesta lo que contamina nuestra alma, contamina nuestro cuerpo. Gracias, Amén. querida Amparo. Zuli, Sí, debemos vivir en una obediencia y pues ser fieles a Él, ¿no? Porque Dios es fiel a nosotros, siempre siguiendo sus enseñanzas, las enseñanzas de Cristo Jesús, nuestro Señor. También así como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, Él vigilaba, Él oraba y también nosotros creo que debemos hacer eso. Debe ser nuestra búsqueda del Señor constante, esperando la venida del Señor y estar listos para encontrarnos con Él, ¿no? gracias, Zuli. Sí, eso sería. Muy bien. Miguel, adelante. ¿Me escucha, pastor? Sí, clarito. Yo antes creía que yo tenía que hacer todo. O sea, yo tenía que, no sé, orar, levantarme a las 3 de la mañana, orar 6 7 horas, pero hoy me doy cuenta que el Espíritu Santo es el que nos lleva a eso, que Él es el que hace para que nosotros nos alejemos del pecado, que no somos nosotros, que por más que nosotros hagamos no podíamos hacer todo. Entonces cuando dejamos y prestamos los oídos al Espíritu Santo, creo que ahí está la obra, ¿no? Es la obra toda de Él, no de nosotros. Gracias, querido Miguel. Gracias por esa confesión hermosa de fe. Gracias. Muy bien. Y eso es lo que nos da la certeza, ¿verdad, queridos hermanos y hermanas? Vamos a pensar en esto. Si fuese por mis propios méritos, yo jamás voy a estar preparado para la venida de Cristo, porque soy un pecador. Soy un miserable pecador que peco en pensamiento, palabra y obra. Pero es Dios a través del Espíritu Santo, a través de su palabra,
quien nos prepara para ese día glorioso. Así con defectos, así con pocas virtudes, pero el Espíritu Santo es el que hace el trabajo monumental en nuestra vida diaria, ¿verdad? Querida Zuli, ¿algún comentario aquí? Sí, quería comentar un poco más con referente a la oración. Bien ¿Mm? es cierto lo que dice el siervo que dijo de que no es cuestión de nosotros. Ese es bien cierto, pero también es cierto lo que dicen las escrituras, ¿no? ¿Mm? Mateo 7 hasta el versículo 8, Filipenses 4 de 6 al 7, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 16 al 18, y eso viene de Dios, o sea, Claro, el simple hecho de decir, ah, no, yo hoy día no siento orar, no, y aparte de eso, yo no debo esforzarme, o sea, que el Espíritu Santo me levante mis manos o me doble las rodillas. No es así, la palabra de Dios dice que debemos tener esa actitud y debemos nosotros doblegarnos en obediencia a lo que dicen las Escrituras. gracias, Zuli. Bueno, Miguel no dijo nada de no hacerlo, ¿verdad? Lo hacemos por frutos de nuestra fe. El Espíritu Santo es aquel que nos dobla rodilla. El Espíritu Santo es aquel que nos exhorta a orar el tiempo que sea necesario, ¿verdad? Porque si yo quiero, si yo digo, yo voy a hacerlo, voy a hacer por mis propios méritos, eso termina siendo una oración no agradable a Dios. Entonces, si el cristiano no da frutos de fe, el Señor Jesús dijo, al árbol se le conoce por sus frutos. Si el cristiano se cree que por ser cristiano, por pertenecer a alguna denominación, ya va a entrar al reino de los cielos, está completamente equivocado. Y como siempre decimos, no podemos jugar con la gracia de Dios. No podemos menospreciar la obra redentora y todos los regalos benditos que Dios nos da para que tengamos comunión íntima con Él. La oración, la lectura bíblica, ¿verdad? Todo lo que el Señor nos da, ¿para qué? Para que el cristiano crezca, para que el cristiano madure, para que el cristiano sea un reflector hacia los demás. Entonces, todo eso estamos diciendo que es una forma espiritual, ¿verdad? Es como una reacción, si se podría decir, espiritual que humanamente no puedo explicar. Nos exhorta a orar, nos exhorta a leer la Biblia, nos exhorta a aconsejar a los demás, que en otro tiempo pues uno no lo hacía, ¿verdad? Eso nomás. Muy bien, entonces dice, en la muerte termina el tiempo de gracia y nuestra oportunidad para ser salvos. Ahí está la referencia bíblica. Cuando ya nos toca partir de este mundo, ahí se acabó todo, ¿verdad? Como hay un dicho coloquial que dice, en lo tarde se arrepiente el condenado, ¿verdad? El juicio de Dios ya está decidido. El creyente será salvo, el incrédulo condenado. Aquí está la referencia bíblica que hicimos el otro día de Juan 3:18, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha rechazado, ha despreciado, ha pisoteado. Inclusive muchos que alegan ser creyentes, ¿verdad? Que viven cubiertos con ese lema de que son cristianos, pero de cristianos no tienen nada, ¿verdad? El día del juicio, el juicio será público. No hay nada secreto en las cosas de Dios. Todo el mundo sabrá. La trompeta, ¿verdad? A veces en países nuestros o en países de guerra o en Estados Unidos tienen unas bocinas, como unas, ¿cómo se llaman? Como unos parlantes. En Estados Unidos se escuchaba cuando iba a haber tornados, de esas bocinas que llegan hasta lo más, queman los oídos, ¿verdad? Se escucha a todo el mundo, es para que sepan, para que se den cuenta que algo va a pasar. Lo propio dice la Biblia, ¿verdad? Que cuando Cristo venga, todo el mundo lo sabrá. Inclusive lo que dice la Biblia, los muertos mismos que están incinerados, que están perdidos en el mar, se unirán a sus cuerpos y estarán presentes ante el juez supremo, ¿verdad? El Señor Jesús es el único que conoce a sus ovejas, ¿verdad?
Las ovejas escuchan su voz, están atentos de lo que Él les dice, los hace, ¿verdad? Volvemos al principio bíblico que somos salvos por la fe. A ver, ayúdenme a alguien con dos textos bíblicos. Amparo, ¿puede usted leer, por favor? ¿Se puede ver la pantalla? El micrófono, hermana. Ahora le va a tocar leer 2 veces. Ahora sí. Por la fe somos salvos. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿El que sigue? Sí, por favor. Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, y es la palabra que he hablado, esta lo juzgará en el día final. Excelente. Entonces la palabra de Dios, como hemos escuchado antes en otras ocasiones, ¿verdad? Hebreos 4:12, que es viva y eficaz y es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta la médula de los huesos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cuando llegue el juicio final, volviendo a esta pantalla, es Cristo quien separará a las ovejas de los machos cabríos, a los creyentes de los incrédulos. A los creyentes dirán: vengan benditos de mi Padre, porque creyeron en Cristo. Y a los incrédulos también recibirán esa sentencia: vayan al infierno, malditos de mi Padre. ¿Verdad? Muy bien, ¿cuáles serán los acontecimientos que sucederán en el día del juicio? ¿Qué sucederá? Más o menos lo que hemos leído. Querido Miguel. Se espera que Jesús regrese en gloria y poder, acompañado de sus ángeles para juzgar a vivos y a muertos y establecer su reino eterno. Gracias, hermano. Muy bien. ¿Alguien más? Todo el mundo lo sabrá, ¿verdad? No será nada en secreto. Vendrá a juzgar una gran diferencia entre su primera venida a la tierra y ahora la segunda. Como dijo Miguel, con poder y gloria. Entonces aquí dice: Jesús regresará visiblemente con gloria, con poder, ¿verdad? A juzgar a los vivos y a los muertos. En estos pasajes dice que así como lo vieron subir, ¿verdad? Los discípulos y la gente que estaba ahí estaban con los ojos atentos cuando vieron ascender, cuando vieron subir al cielo a nuestro Señor Jesucristo, y a lo lejos iba perdiéndose en las nubes. Ahora será lo mismo. Vendrá, todo el mundo lo verá, ¿verdad? Resucitará a todos los muertos. ¿Cómo lo hará? Con poder. Su poder lo hará. Humanamente mi mente queda limitada a años luz para entender todos estos designios divinos. Los creyentes vivos y muertos recibirán cuerpos glorificados, otra vez por el poder de Dios. Juzgará a todos, creyentes e incrédulos, vivos y muertos. Destruirá los cielos y la tierra con fuego, y hará un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿verdad? Todo lo que ven nuestros ojos será destruido. Mateo capítulo 24, 25 nos habla de eso, capítulos, debo decir. También Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, entre otros pasajes bíblicos. Los creyentes recibirán su hogar eterno y los incrédulos serán enviados al infierno, ¿verdad? Cosas prácticas, cosas bíblicas, cosas que el Señor a lo largo de toda la historia bíblica ha venido diciéndonos, ¿verdad? Sobre el juicio final, sobre los creyentes y los incrédulos.
¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna duda a esta parte? Querido Sergio. Y nada más una declaración gloriosa que bendice mucho mi vida. El Señor no volverá como el humilde Galileo, volverá como el Rey de Reyes y Señor de señores. Y eso me bendice mucho. Gracias, pastor. Amén. Amén, querido hermano. Así mismo es. Excelente. Muy bien, entonces vamos a ver un poquito hablando sobre la segunda venida de Cristo, ¿verdad? ¿Cuántas venidas de Jesús esperamos? ¿Cuántas venidas? ¿Qué nos cuenta? Querido Miguel. Una, pastor, la segunda venida esta, nada más. La Después segunda dice que va a venida ser de eterno, Cristo. porque después dice que va a ser eterno, o sea, su reinado. Excelente, excelente. Y eso nos conecta de una forma maravillosa a lo que dijo Sergio, ¿verdad? La primera venida vino humilde, vino con un propósito divino, salvar, rescatar, cargar sobre sus hombros la muerte, el pecado, eh, y declararnos justos e inocentes ante Dios, ¿verdad? Humillado, maltratado, despreciado, es escupido por unos miserables pecadores, ¿verdad? Pero la segunda venida, con poder y gloria, juzgar a los vivos y a los muertos. Muy bien, entonces hay acá algunos pasajes bíblicos, ¿verdad? La Biblia siempre habla de una sola venida. Estamos hablando de la segunda venida en singular. La primera venida para salvar, humillación, ¿verdad? Como bien decía Sergio, sabemos todo que nació de la Virgen María, nació en un establo, mientras todas las personas que iban al censo tenían un lugar abrigado donde descansar. El Hijo de Dios nació en un pesebre en medio de animales, ¿verdad? Y todas las humillaciones que después pasó, hasta la humillación más terrible de morir colgado en una cruz como el peor criminal. La segunda venida para juzgar. Aquí vemos la exaltación de Dios. Está sentado a la derecha de Dios Padre y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos con todo poder, con toda gloria, con toda majestad, y todo el mundo lo sabrá. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre esta parte? Yo sé que hay un poco no sé, se ha hecho una doctrina sobre las venidas de Cristo, ¿verdad? Algunos textos bíblicos fuera de contexto que han hecho que hoy se espere unas 2 o 3 venidas de Cristo. Querida Zuli, cuéntenos, hermano. Sí, tengo una pregunta Ujú. con respecto a la venida del Señor. Dicen, por ahí he escuchado de que el pueblo de Dios, o sea, los hijos de Dios, no van a estar en la tribulación, el Señor va a venir, los va a recibir en el aire. Eh, Después dice otro concepto también he escuchado de que dicen, no, los hijos del Señor sí van a estar en la gran tribulación. Entonces, si es que hubiera tiempo, podríamos ampliar de repente tal vez este tema. Gracias, hermana querida. Yo creo que sí vamos a tocar ese tema en esta parte que vamos a hablar sobre el milenialismo, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a tocar ese tema. Entonces, eso nos conecta al milenialismo, ¿verdad? La enseñanza falsa que habrá un periodo literal de 1000 años de paz y prosperidad en la tierra, durante el cual Cristo, durante el cual Cristo o la iglesia reinará. Entonces, eso es lo que están esperando, están pensando. Entonces, Cristo vendrá una vez, reinará aquí en este mundo, habrá paz, habrá prosperidad y todo será maravilloso. Eh, Primero, ante todo, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo.
Y segundo, nota usted que Cristo mismo dijo cómo será las señales del fin del mundo. Nos explica de una forma maravillosa, ¿verdad? Que habrá enemistad entre padres, hijos, no habrá paz, habrá rumores de guerra, habrá violencia, los creyentes caerán en las mentiras de Satanás, todo será un desastre, ¿verdad? Entonces, el tiempo de paz, ese tiempo de prosperidad, esos 1000 años de paz, prosperidad en la tierra, eso no es bíblico, ¿verdad? Ah, Jesús no prometió un reinado terrenal, temporal, sino vida eterna en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Entonces, lo que decía nuestra hermana Zuli tiene mucho que ver con esa, esa creencia de que la gente que es escogida, la gente que es creyente, la gente que ha decidido creer en Dios, literalmente estará libre de alguna de los sufrimientos, bueno, se me fue la palabra, de la tribulación, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Verdad? El cristiano pasa por sus retos, pasa por sus dificultades. Ser cristiano aquí en la tierra no es nada fácil. O díganme ustedes si ser cristiano aquí en la tierra es fácil. Somos perseguidos, somos odiados, somos rechazados, somos maltratados. En algunos países donde no es el cristianismo una religión, hasta podemos ser perseguidos de muerte. En el país donde yo viví, los cristianos nos trataban como anticuados, como desactualizados, como que no tenemos compasión con los demás, que no somos humanistas y tantas otras cosas. Entonces, estamos viviendo tiempos de persecución, tiempos de rechazo severos a la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, como dije anteriormente, ese tiempo de los días del juicio final estamos viviendo desde que nuestro Señor Jesucristo pisó aquí en la tierra y todo el proceso que él hizo hasta que nos lleve al cielo. Querida Amparo, cuéntenos todo. El micrófono otra vez. Sí, pastor, en cuanto a las persecuciones, tiene toda la razón. Yo lo he vivido en carne. Desde el momento en que conocí del Señor, la gente decía, la familia, cuando la vean con el libro negro, corra. Las tribulaciones, perdí todo lo que tenía, eh, propiedades, todo. En este momento, pues, vivo por la misericordia de Dios y aún la gente huye de huida de mí por ser cristiana. Aún uno tiene persecución entre el mismo pueblo de Dios por el hecho de que usted tenga un cargo, por el hecho de que usted esté compartiendo la bendita y santa palabra. Hay gente que guarda la envidia y lo atacan a uno, pero más sin embargo ellos no lo hacen. Entonces, hermano, estamos viendo esos tiempos del fin ya. Gracias, querida Amparo. Y este texto, esta enseñanza del milenialismo es tomada de Apocalipsis 20. ¿Verdad? Si ahí usted lee ese texto bíblico, es un texto, ¿cómo podríamos decir? Eh, es un simbolismo, ¿verdad? Entonces, si lee todo, como está hablando en la visión Juan, ¿verdad? Está diciendo que lo va a atrapar, encadenar a Satanás, ¿verdad? Y el diablo es un espíritu maligno, no se puede atraparlo ni encadenar, ¿verdad? También vemos que Jesús, el Mesías prometido, tiene tiene la llave del infierno, ¿verdad? El infierno no tiene llave, ¿verdad? Todas esas cosas son simbolismos, ¿verdad? Que está viendo una visión Juan. Entonces, estos textos bíblicos vamos a leerlos en su contexto, a quienes está hablando, qué está diciendo, ¿verdad? Comparándolos con la escritura. También vemos claramente, ¿verdad? Que al final habla claramente en ese texto bíblico sobre la victoria de Cristo.
También una cosa que vamos a decir, ¿verdad? En aquella época donde se escribió este texto bíblico, el milenio era el número más alto que usaban los griegos, ¿verdad? Entonces no había el número infinito, no habría esos números más altos que hoy tenemos, que fácilmente nos toca decir infinito, ¿verdad? Pero en esa época, 1000 era el número como decir infinito, que no se puede contar más. Entonces la gente, las falsas enseñanzas lo han hecho, lo han tomado este número como, ¿verdad? Algo específico, ¿verdad? Sin acordarse que esto es una visión. Esto está viendo, ¿verdad? Es un simbolismo. Entendiéndolo, leyéndolo, concretamente vamos a darnos cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de eso? Los ataques de Satanás, ¿verdad? Ferozmente que diariamente nos atacan en este tiempo. Acuérdese usted cuando Cristo vino aquí en la tierra, descaradamente le atacaba ¿a quién? A la raíz, a Jesucristo. Porque ¿qué quería él? Quería él que Jesús no llevara a cabo su plan eterno de salvación. ¿Y qué hizo? ¿Verdad? Después que Cristo fue al cielo, ¿qué sucedió con los creyentes? Todos murieron, esa persecución, ¿verdad? Decapitados, quemados vivos, todas esas cosas que estos creyentes que estaban leyendo estos textos bíblicos vieron de una forma real en su momento, ¿verdad? Entonces, por eso a veces se hacen dogmas, se hacen creencias en base de una mala interpretación del texto bíblico, del idioma original, entendiéndolo de esa forma, ¿verdad? De una forma simbólica, de una forma que el, el Señor, a través de Juan, demuestra las cosas terribles, las batallas espirituales que Cristo tuvo que soportar por nosotros, ¿verdad? Entonces, de ahí viene el milenianismo y la gente se enfoca en esto, en esta palabra, hace de eso una doctrina y esa doctrina separa de la obra redentora de Cristo, que tenemos esa libertad espiritual, que lo veremos a Dios eternamente en el cielo, ¿verdad? No más para tener en consideración. Y léalo usted el Apocalipsis 20 a la luz de las Escrituras, entendiendo el simbolismo, entendiendo la visión que Dios le estaba dando a Juan, ¿no? Otra cosa, otra enseñanza va conectada con el milenialismo, es bíblica la enseñanza del arrebatamiento. También se ha escuchado eso, ¿verdad? O rapto que se habla. ¿Qué piensan ustedes? También se ha hecho una doctrina, también se ha hecho una enseñanza. Hablan mucho de esto, ¿verdad? Y otra vez es como los escogidos, quienes están bien con Dios por haber sido buenos creyentes, por haber dejado esto, aquello y todo lo demás. Cuéntenme un poquito, ¿han escuchado de esto? Muy bien. Amparo, ¿tiene la mano levantada? El micrófono, hermana, no la escuchamos para nada. Qué pena. Sí, se escucha mucho de que seremos arrebatados juntamente con el Señor. Dice que en la Biblia dice que los muertos en Cristo resultarán primero, luego nosotros. Pero en verdad, aquí usted me está dando mucha luz a la palabra en que tenía muchos errores aprendidos de otras personas. Entonces, qué bueno que estoy aprendiendo de la palabra y de usted, mi hermano. Entonces, quiero escuchar esta enseñanza. Gracias a Dios. Y una cosita antes que se me olvide, ¿verdad? El milenialismo, los 1000 años bíblicos, representan todo el periodo del Nuevo Testamento hasta la segunda venida de Cristo. Amén. Otra vez, entonces representan todo el periodo del Nuevo Testamento hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, como le dije, ese número era el que usaba, por decirlo, un número 1000 o 10.000. Entonces, esa es la cosa. Muy bien, es lindo, es bueno y es recomendable entender el contexto de este texto, ¿verdad? Y aquí salió la falsa enseñanza del arrebato,
que habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando a los tesalonicenses, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo estaba Pablo en Tesalónica y quizás no explicó, no tuvo tiempo de explicar sobre la resurrección de los muertos. Entonces los tesalonicenses estaban preocupados porque dijeron: Pablo, ¿qué pasa con nuestros familiares, con nuestros hermanos, amigos que murieron antes de la venida de Cristo? ¿Qué pasa con ellos? Esa fue la pregunta de ellos, esa fue la inquietud, la preocupación, si se podría decir. A ellos, el apóstol Pablo les escribe esta carta y les explica con lujo de detalles. Esto es lo que va a suceder el día del juicio final. No antes, no en otro tiempo, sino justo ese día. Entonces vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses y también aquí de una de estas palabras sacaron la doctrina o la enseñanza del rapto, ¿verdad? Entonces, un voluntario que me ayude con la lectura bíblica de Tesalonicenses 4. A ver, un voluntario, una voluntaria. Querido A Sergio. ver, ah, Sergio, gracias. Adelante, adelante, hermana Zuli. Pastor, si tú gustas, la hermana Zuli Con está todo bien. gusto, por favor, sí. Gracias, Zuli. disculpe que no levanté la mano, sino abrí el micrófono. Está súper Bien, bien. dice la palabra, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya han muerto, ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo. Siga nomás. Zuli, termine el texto bíblico, hermana, por Ah, favor. Gracias. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 al 17. Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivimos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Muchas gracias, querida hermana. Muy bien. Entonces aquí está clarito el apóstol Pablo. ¿Cuál es el tema principal de este texto bíblico? Es Pablo está respondiendo la pregunta de ellos. Y él le dice: si estos hermanos murieron creyendo en Cristo Jesús, resucitarán el día del juicio final. Entonces el apóstol Pablo aquí, una hermosa expresión, él dice que los que creen en Cristo, los que mueren creyendo en Cristo, es como si estuviesen durmiendo, ¿verdad? Entonces aquí dice que cuando llega el día del juicio final, obviamente es lógico, ¿verdad? Si tenemos en casa a nuestros seres queridos y de pronto nos toca salir de emergencia, ellos están durmiendo y nosotros estamos despiertos, ¿qué hacemos lo primero? Lo primero es que vamos a despertarlos para que vayan con nosotros. Entonces, este texto no tiene nada que ver con el arrebatamiento, no tiene nada que ver con que habrá otras venidas, que llevará a unos, dejará a otros, nada de eso. Entonces aquí el enfoque es el juicio final. Ese día, muertos y vivos estarán en la presencia de Dios. Y también habla muy claramente el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos encontraremos en las nubes. ¿Por qué? Porque el cielo y todo esto, ¿verdad? La luna, las estrellas, lo que nos muestra una catástrofe total. Y para Dios, pues no es nada imposible que nos encontremos ahí en la nube, ¿verdad? Ahí hará lo que hará, pero si Dios nos dice así,
¿quiénes somos nosotros para decir lo opuesto? Querida Carmen, luego vamos con Amparo. Carmen, hermana, el micrófono para que la escuchemos. A ver, permítame ayudarle un poquito. Ahora sí, Ahora sí. adelante. Ok. Gracias, hermana. Bueno, o sea, la pregunta que hizo la hermana, o sea, lo que sí quiere decir porque lo está diciendo el texto, primera de Tesalonicense, Ajá. que los que hayamos quedado seremos arrebatados conjuntamente con ellos en las nubes. O sea, si hay arrebatamiento o no. Seremos Yo, llevados para que esa palabra, esa connotación de arrebatados es como sacarte, ¿verdad? Estás escondido, estás en un lugar y te lleva en secreto. Entonces, esto es ah, general, todo. seremos llevados. Sí, Seremos porque, llevados. bueno, yo en realidad, yo entiendo la palabra arrebatamiento, es que seremos como arrancados de la tierra, del mundo, ¿verdad? E iremos con el Señor. Ujú. Sí, Sí, es así. esto es los dos, los creyentes e incrédulos, ¿verdad? A recibir el juicio de Dios. Entonces, aquí no es como que solo los que han sido escogidos o las personas que se han portado bien, viene Dios en una segunda o tercera venida y los lleva a estos y nadie sabe. Entonces usan un texto bíblico que dice que de Mateo, estarán dos lavando, cocinando, el uno será arrebatado y el otro será dejado, ¿verdad? Ay, Entonces, qué bueno, pastor, que tocó ese tema, que a ¿mm? mí me ha inquietado mucho. Sí. Me gustaría que nos explicara un poquitito de eso, que si habemos dos, uno será llevado y el otro no. ¿Cómo es Gracias, eso? hermano. Muy bien, excelente. Amparo tenía la mano levantada. Sí, señor. Entonces ya me ha quedado claro, entonces ninguno seremos arrebatados, seremos llevados al Señor. Entonces, según eso, buenos y malos serán llevados por el Señor para el juicio final. Juicio final. Y ahí, ese momento, recibiremos la sentencia de Dios. ¿Cuál sería la palabra? Sí, la sentencia final. Vengan benditos de mi Padre, entren al reino eterno, en cuerpo y alma. Y a los incrédulos, vayan al infierno, malditos de mi Padre. ¿Verdad? Muy bien. Me ha quitado una venda de los ojos, pastor, porque yo tenía esa misma idea porque siempre me lo enseñaron y gracias a Dios porque lo ha colocado el Señor para quitar vendas, para liberar a los oprimidos, porque en verdad allí uno se enferma mirando esto. Gracias, Gracias, pastor. hermano. Gloria a Dios. Gracias al Señor todo, siempre. Muy bien. Pues vamos a leer este texto bíblico. Jesús está predicando un sermón a los discípulos y a los presentes. Capítulo 24, ¿verdad? Esto justo viene después que los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será ese día? ¿Cómo sabremos? Y a ellos el Señor Jesús les dice esta palabra. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles de los cielos, solo mi Padre lo sabe. La venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía, perdón, voy a mover esto acá. La gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, y uno de ellos será llevado y el otro dejado. Dos mujeres estarán en el molino, y una de ellas será tomada y la otra será dejada. Por lo tanto, estén atentos, porque no saben a qué hora va a venir su Señor. ¿De qué está hablando el Señor Jesús aquí? Vamos a pensar en esto, ¿verdad? ¿Quiénes son los que se quedan y quiénes son los que se van? Querido Miguel, según el texto bíblico. Pastor, ahí en esa parte, ¿no? Que dice que unos serán tomados y otros no. En esa forma la gente se agarra del arrebato, Ajá, porque dice
algunos cristianos van a ser llevados y los otros no van a ser llevados. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es eso? A ver, Ok, explíqueme. excelente. Entonces, el tema principal del Señor Jesús aquí es el arca, ¿verdad? En los días de Noé. ¿Qué sucedió ahí? El Señor Jesús le dijo a Noé que construyera un arca. Y esa arca el Señor le dio, cuántos años de gracia le dio Dios al pueblo rebelde, al pueblo incrédulo? Le dio 120 años. En ese tiempo, ¿verdad? Noé construyendo la arca, me imagino que compartía el evangelio, las buenas nuevas con ellos, pero todos, ¿qué hacían? Tomaban, bailaban, de hecho decían, comamos y vivamos que mañana moriremos. Esa era la connotación de ellos. Ok, entonces, los que fueron llevados, en este caso, nota usted, se invierten los papeles. Los que fueron llevados por las aguas del diluvio fueron los incrédulos. Los que quedaron, ¿cuántos quedaron? Quedaron solo 6, ¿verdad? 6 nomás, o 8. 8 sí, porque a ver. Ah, sí, tienes razón, las matemáticas faltan. Entonces, nota usted, entonces los que quedaron, los que fueron salvados, los que fueron rescatados fueron Noé y su familia. Entonces aquí la gente toma la inversa y dice, los buenos, Dios viene y se los lleva y los malos quedan acá. Entonces, ah, Dios no hace las cosas nada en secreto. En estas 9 lecciones que hemos estudiado, ¿ha visto usted que la Biblia nos diga que Dios hace algo en secreto sin que nadie se entere? No lo hemos visto, ¿verdad? Entonces, a veces este texto bíblico es sumamente mal entendido, mal interpretado. Jesús está haciendo un enfoque en la vida, en la gracia de Dios, en este tiempo, en creer, en confiar, ¿verdad? Y usa esa analogía, este texto bíblico, para hacer su punto de partida, para compartir el mensaje con los que están escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en este caso, los que se quedan son los creyentes y los que se van, los que les llevó las aguas del diluvio, son los incrédulos. Querida Amparo, tiene sentido, un poco difícil de entender al principio, difícil de pensar en esa conexión, ¿verdad? Porque de esto se basan el rapto, ¿verdad? Y Dios no hace esas cosas. Dios no hace esas cosas, ¿verdad? Querida Amparo, cuéntenos. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. En este momento, mejor dicho, me ha quitado una venda y me tiene con deseos de llorar porque siempre uno se queda, el uno se la toma y el otro se queda, pero ahora veo que los que se quedan son los que van para el infierno y son tomados al mismo tiempo. Uno se va a quedar, el otro va. Y entonces, pues me ha quitado una venda muy grande, pastor. De verdad que estoy con deseos de llorar porque Dios me hizo una revelación en este momento muy grande. Estaba Gracias a Dios. predicando un error. Yo precisamente también estaba predicando un error, hermano. Y sí, y por eso, hermanos queridos, es bueno leer el contexto bíblico, ¿verdad? ¿A quiénes está hablando Jesús? ¿Qué está queriendo decirles, verdad? ¿Cuál es el punto de comparación que está haciendo Jesús? Y aquí habla a estos judíos, ¿verdad? Sobre Noé, que yo estaba muy familiarizado. Y en esa base hace el día del juicio final, ¿verdad? Dice, así será como en los días de Noé. Y ellos tenían presente todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Entonces, eh, y concluyendo con esto, Dios es quien conoce a los suyos. Dios es quien sabe quiénes son los creyentes verdaderos, que lo aman, que lo confían. Todo lo que nosotros digamos a veces sale sobrando, ¿verdad? Dios conoce a los suyos, Él sabe quiénes son sus ovejas. Y a veces decir que
que yo soy el que voy a ser arrebatado, caemos en el fariseísmo, caemos en la arrogancia, ¿verdad? Porque lo que el Señor a través de su palabra nos exhorta a ser humildes como el recaudador de impuestos, no como el fariseo, ¿verdad? Dependemos de la gracia de Dios, dependemos del Espíritu Santo, dependemos de la palabra de Dios y esa obra de Dios nos da la fortaleza para que estemos seguros de la salvación eterna. En resumen, la Biblia solo habla de una segunda venida de Jesús, no varias. ¿Ah? En ese día resucitará a todos los muertos para el juicio, luego mandará a los incrédulos al castigo eterno y llevará a los suyos a la vida eterna. Todo eso pasará ese día, como la Biblia dice, ¿verdad? Y esto será un abrir y cerrar de ojos. No habrá rapto antes de esa venida de Jesús, con gran gloria el último día. Nada de rapto, nada de esas cosas antes, ¿verdad? Lo que hace eso es asustar al creyente. Lo que hace eso es pensar en cómo vivo mi vida aquí con esa obediencia activa, ¿verdad? Que nos han enseñado. Tienes que esforzarte, tienes que hacer esto, cuando en realidad no podemos obedecer 100% a Dios. Entonces, pero el consuelo es que Cristo ya lo hizo todo, ¿verdad? Muy bien, entonces ya para concluir, esto nos da el gozo de la obra redentora de Cristo, ¿verdad? ¿Cómo espera el último día un creyente en la obra redentora en Jesús? ¿Cómo esperamos nosotros la segunda venida? ¿Con miedo, con vergüenza, con sufrimiento, querido Miguel? Y luego vamos con Amparo. La segunda venida se describe en las Escrituras como un evento repentino, un abrir y cerrar de ojos, como un evento personal, visible y glorioso, la combinación de su fe y la esperanza del Evangelio. Esta venida se describe como literal, personal, visible y mundial. Los creyentes se preparan viviendo una vida con los principios cristianos, compartiendo el Evangelio, buscando una relación más profunda con Dios. Gracias, Miguel. Gracias, pastor. Querida Amparo. A ver, esperar la venida del Señor, yo creo que con gozo, con alegría y cada día preparándonos más con el Señor para poder irnos, porque pues Él ha hecho toda la obra redentora, ya que podremos hacer nosotros, pero estar en comunión con Él, con sus hijos, y debe de ser un gozo muy grande, la venida del Señor. Un gozo muy grande esperar a nuestro Redentor. Solo hay algo que me entristece, mi familia que no ha querido escuchar, aunque dice que ni nos conoceremos, pero le duele a uno, hermano. Gracias, Sabe- hermana querida. Sí, en el tiempo de Dios seguir compartiendo con ellos el Evangelio. En el tiempo de Dios, el Señor les llevará a sus pies. Excelente, excelente. Entonces, usted y yo sabemos que el gozo que produce terrenalmente, ¿verdad? Cuando después de un largo tiempo hemos vuelto a ver a nuestros seres queridos. Yo regresé a ver a mi viejo después de 15 años y ese reencuentro fue inolvidable. Entonces, imagínese usted la vida que hemos creído en Cristo Jesús, la gratitud inmensa e interminable que tenemos por nuestro Salvador y verlo un día con nuestros propios ojos, el día del juicio final. Por eso la palabra de Dios dice, ven Señor Jesús, ven ya, llévanos a tu reino, ¿verdad? Entonces yo creo que será el día más glorioso, ya que sea que estemos, que hayamos partido de este mundo o que todavía estemos vivos, ese día no tiene comparación como otro, ¿verdad? Muy bien, Lucas dice, cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza porque su redención estará cerca, ¿verdad? El juicio final, las señales del juicio final.
Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, pero nosotros siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, de que desde el principio Dios los haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hermosos pasajes bíblicos. Y Filipenses dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Imagínense, algunos, ¿verdad? Añoran tener la ciudadanía norteamericana porque es el país poderoso en el mundo y todo lo demás, y sentirse ciudadano de Estados Unidos un orgullo y todo eso. Pero eso no es nada comparada con la ciudadanía. Y esa ciudadanía Jesucristo le ha dado a usted. ¿Sabe? En ese pase, en ese pasaporte espiritual, ahí está su nombre. Ciudadana del cielo. Ciudadano del cielo por la obra redentora de Cristo. Segunda de Timoteo nos dice, por lo demás, me está reservada la corona de justicia, que aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, día del juicio final. Imagínense, no solamente el hecho de estar en la presencia de Dios Todopoderoso, perdonado de todos nuestros pecados, justificados, sino también una corona espiritual, corona de justicia. Apocalipsis dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Y nosotros decimos, amén, ven Señor Jesús. Con esto concluimos, que la gracia del Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Escuchen al Señor a través de su palabra, lean diligentemente la Biblia, apliquen a sus vidas y regocíjense en la salvación gratuita, incondicional y merecida que el Señor Jesucristo nos ha concedido. 2 preguntas para el proyecto final. ¿Cuáles son los 2 destinos para las personas después de la muerte o el día del juicio final? ¿Por qué? Ustedes colocan ahí, solo hay 2 destinos. Abajo Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ahí puede poner usted que sí, por qué y eso. Bueno, vamos a cerrar con una oración y luego nos despedimos. Padre eterno, te damos infinitas gracias porque a través de las Escrituras tú nos muestras la verdad. Señor, y esa verdad nos hace libres, nos da la certeza absoluta de saber que somos tus hijos, que somos perdonados de todas nuestras iniquidades, que tú, Señor, Padre eterno, te tomaste la molestia de venir a nacer en este mundo, vivir una vida perfecta y santa, sufrir terriblemente por cada uno de nosotros, para que hoy tengamos el perdón de pecados, para que hoy seamos declarados justos e inocentes ante tu presencia, y para que nuestra morada celestial sea en el cielo en presencia de Dios, del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Llévales, Señor, a tus pies, aliméntales diariamente con tu palabra, para que así, alimentados con el poder de tu palabra, ellos alimenten a otros, compartiendo la sana doctrina, el Evangelio de salvación y vida eterna, con la mirada fija siempre en Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe y salvación eterna. Todo esto oramos en nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, amados y amadas en el Señor, ha sido un placer, un honor estudiar junto a ustedes estas 9 lecciones. Espero